Bienvenidos a esta videoconferencia titulada El orgullo, el principio de todos los males, y recuerda compartir este video de nuestro canal ministerial. Comencemos. Nuestro objetivo final es presentar el origen del orgullo en el corazón del ser humano y en el corazón del primer pecador en el cielo. Introducción. En la primera parte veremos el significado del orgullo, la manifestación e infestación, la revolución inversa, el dinero, el principio de todos los males y cómo Satanás nos puede ganar ventaja. En la segunda parte veremos la biografía y las cualidades del enemigo número 1 de Dios, mirando los textos de Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. También explicaremos estos dos proverbios o comparaciones por medio de los profetas y terminaremos con unos consejos para tener en cuenta. Ahora vamos a empezar con el diccionario de la Academia de la Lengua Española. El orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros, o también es una capacidad muy alta por unos méritos propios, por algo o por cómo una persona se siente o es concernida. Ahora tiene diferentes sinónimos y es la arrogancia, la vanidad, la estimación propia en un exceso alto, o son también los sentimientos de superioridad, amor propio, autoestima en exceso. El orgullo se manifiesta en un alma avariciosa, codiciosa, engañosa. La mentira ya es algo natural para por tratar de mantener un testimonio falso delante de los demás. Un alma orgullosa es letal en sus juicios, para nada es misericordiosa con los demás, pero sí quiere que se le guarde misericordia. Estos son como muertos vivientes que viven solo de apariencia. Sus defectos los ven en los demás sin darse cuenta. Estos reviven su misma figura deformada afuera. A eso se le llama la ley del espejo y reflejo. Todos son culpables de su ruina, distorsionan la realidad por ser vacíos en su corazón. Estos son perfeccionistas, pero no ven la perfección en los demás y sí la ven en ellos. Prefieren callar que animar. Casi nunca dan gracias del que se aprende algo nuevo. Son envidiosos de los dones de los demás y a veces se sienten pequeños y despreciados cuando no reciben vanagloria o su trabajo. La infestación demoníaca se define como una enfermedad letal, invasiva de agentes externos llamados demonios que ya operan en esta entidad. Ellos dirigen, conducen inconscientemente en nuestro contexto en cuando el orgullo está tan encarnado que genera una reacción química y espiritual contraria a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo bueno. Algunas almas están oprimidas por el miedo a perder su erotismo egocéntrico y este ente en su interior les toma como propiedad y les subyuga. La demonología, como una rama experimental de la teología, nos enseña que un alma se puede infestar o ser influenciada por tres razones. La primera es el orgullo, la segunda la riqueza o la avaricia y la tercera el vicio o placer de lo malo en todas sus variantes en el cuerpo y en la mente. Por esto es que se dice que el orgullo es el padre de todos los pecados y crea la avaricia, y a todo tipo de actos impuros, indeseables, prohibidos en la carne, o todo lo profano e inmoral. La incredulidad en el reino espiritual es otro factor principal por las otras tres razones de influencia que acabamos de manifestar. El humanismo como fuente de superstición e idolatría propia genera un corazón frío, burlón, lógico, racional y científico. Ahora estas almas buscan llenarse de lo finito, no andan en humildad de un corazón sincero, y la idolatría ocupa el centro de su propio corazón y le hace sentir un falso placer y felicidad. Es aquí cuando el maligno toma fuerza y le hace creer que es un ser todopoderoso, y por definición estos son dominantes y nunca piden perdón. Estos niegan el poder del maligno y caen en las trampas preparadas
por cotidianamente haciéndolos practicantes del pecado, y lo logra sembrando la duda de lo santo y espiritual, sugerida por una mentira implantada en la mente por el demonio. Es un arma que le funciona desde el principio del Génesis, y en la duda crea el caos y luego a la imaginación de este fantasioso poder y placer, y luego a la degustación mental del pecado. Cristo enseña de esa fase sobre el adulterio en el corazón, y por último se llega a la consumación del acto en sí, el pecado. Por esto el orgulloso le cuesta sanar, le cuesta perdonar, porque está en la etapa de infestación demoníaca y le cuesta ver su cruda realidad espiritual interior. La revolución inversa es una estrategia de guerra de la nueva ola de la era posmoderna. La sociología le ha llamado revolución inversa, y es un arma de guerra psicológica utilizada por políticos y movimientos comunes revolucionarios comunistas. Ante los ojos espirituales, es un arma abusiva, descarada e hipócrita, como los fariseos que aplicaban la ley literal a los demás sin misericordia, pero para ellos la interpretación era mucho más suave y simbólica. Es llamada revolución porque se creó para dirigir un cambio a la fuerza programada mental. Es un revuelco doctrinal llamado del mal por el bien. Es una metodología del reino de Satanás para operar más eficientemente en el poder y engañar con una total astucia para establecer su reino de subyugación, llamado el nuevo orden mundial. Es llamada inversa porque muestra descaradamente sus planes tan directos que trabajan en la mente inconscientemente. Es un ataque frontal sin ninguna misericordia. Un ejemplo de esto es la nueva ola izquierdista política que se muestra como salvadora y aún mostrando sus planes y sus resultados en muchos países de Latinoamérica. Estos muchos mágicamente les siguen creyendo. Es un ejemplo claro de un mundo fantasmal y satánico dominado por una fuerza hechicera, mágica, brutal, que domina mentes, masas y reinos. El amor al dinero. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por el amor al dinero se han perdido familias, hogares, hijos, esposas y esposos, amigos, pueblos, naciones, etc. Y por ende, hermanos en la fe, pastores, obispos, evangelistas, diáconos o maestros. Hago un paréntesis en este momento para que usted, hermano que me escucha, ore por los que tienen un liderazgo en su congregación, ya que este mal frecuentemente visita a muchos que se encuentran ejerciendo un ministerio y son los primeros en recibir los ataques de Satanás por ir delante pastoreando al rebaño en esta batalla espiritual. Por el dinero, la humanidad ha recurrido hasta matar por su avaricia. Muy fácil, los avariciosos les toca mentir al principio para mostrar una cara de piedad hacia los demás, para por último llevar la mentira al otro nivel, la amenaza, y luego odiar y hasta matar si lo ve conveniente, para no tener testigos oculares de su innombrable maldad y caída. Por esto el orgullo es el principio de todos los males. Por la avaricia, muchos humillan a otras personas y las tratan mal, y se creen hasta dueñas de estas. Siempre recurren al temor y a la extorsión por sus fines macabros. En verdad son mentes altamente orgullosas y satánicas que sienten envidia hacia lo que Dios le da a los demás. Por esto el orgullo fue el padre de los pecados y el primero en el cielo que engendró Satanás en su corazón. Porque este pecado genera la mentira, la envidia, el odio.
Y por último, la muerte de otro ser creado a imagen de su mismo creador, si es posible. Por dinero, muchas familias en la carne han llegado a perder la comunión con su hermano y al reclamar herencias de sus padres se han agredido verbalmente, hasta maldiciendo su propia carne. El dinero es la raíz de todos los males en la tierra, pero en el cielo, donde se generó la rebelión de Satanás y sus ángeles, no existe el dinero. Esta rebelión, originada en el orgullo de su belleza como querubín, lo llenó de vanagloria en contra del mismo Dios. Satanás es el primer comunista, creando una falsa libertad en su corazón, e incitó a los ángeles a hacerlo. Su macabra creación es sembrar la duda que Dios solo les había creado de simples sirvientes, aprovechándose de ellos porque estos mismos eran en verdad dioses y tenían todo el derecho de reclamar su puesto de co-creadores en el cielo. Estas mismas palabras las utilizó la serpiente Satanás para engañar a Eva. Serás como Dios, fue el dicho, conociendo el bien y el mal. Satanás le sembró a Eva en su corazón la duda y por ende creyó que era igual a Dios, algo totalmente terrible. Luego Eva sembró la duda en Adán y le obedeció. Y estos perdieron todo el verdadero poder de Dios en ellos, la eternidad y la cercanía con Dios y la verdadera comunión. Adán y Eva conocieron el orgullo, la avaricia, el pecado y a su padre Satanás, que engendró el mal en su corazón. Adán y Eva nunca pudieron ser iguales, ni su descendencia, y jamás sus corazones encontraron la paz que antes tenían y la llenura de Dios. La duda sembró el temor y la desconfianza, la mentira, la vanidad, la avaricia y todo tipo de maldad. La fe en Dios fue acabada por la duda que Satanás implantó en sus oídos. Por esto la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Adán y Eva decidieron en su libre albedrío el oír, pero no la palabra de su creador, sino del acusador y del padre de mentira llamado Satanás. Ahora miraremos las cualidades de los moabitas. Leamos Jeremías 48:29. Dice la palabra de Dios: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Este era un pueblo totalmente soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Prestemos mucha atención porque de estas cualidades negativas se empieza por soberbio, que su sinónimo es orgullo, y luego de este generó la arrogancia, sinónimo de superioridad ante los demás. Luego la altivez o desprecio y por último la altanería desmedida o grosería. Todas estas generadoras del odio o de la guerra de los dioses en minúscula en contra del Dios superior y creador. Este pueblo fue destruido porque se engrandeció en contra del Dios de Israel, tanto que le retó. Igualmente recordamos en el libro de Segunda de Reyes capítulo 18 al capítulo 19, cuando Salmanasar, rey de los asirios, retó al pueblo de Dios al decirle que Jehová no les libraría de su mano. La venganza de Jehová no se hizo esperar, y su ángel mató en una sola noche a 185,000 asirios en el campamento. De la misma manera, el pueblo de Moab será destruido, porque se había engrandecido contra Jehová, el Dios de Israel y el Dios de todos los dioses. Jeremías capítulo 48, versículo 42. Leamos. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. El orgullo de este pueblo generó que Yahweh ordenara a los israelitas que excluyeran de la asamblea a los moabitas y a los amonitas hasta una 10ª generación. Y el pueblo de Dios no debía de asociarse con ellos porque querían maldecir al pueblo de Dios. Dice Nehemías capítulo 13, versículo 2, leamos.
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Sabemos que lo que bendijo Dios no lo puede maldecir el hombre. Leamos también en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Leamos. No entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Estos no entraron en la congregación de Jehová por su arrogancia y orgullo. Esta maldición de Moab pasó sobre su descendencia. Recordemos que eran familiares de Abraham. Moab era hijo del incesto de su tío Lot con una de sus hijas, la mayor. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 19, desde el versículo 33 al versículo 38. Esto nos enseña que todo lo que empieza mal, termina mal. Sabemos que lo que el orgulloso desea, no se lo concede Dios por su malo corazón. Y si se atreve a maldecir o al desearle mal en contra de un verdadero siervo del Señor, su misma maldición caerá sobre éste. Muchos pueblos, hombres, naciones, aun siervos del Señor, tuvieron y tienen este gran problema del orgullo y de la soberbia. Y oramos para que Jehová les abra los ojos espirituales y puedan ver como Balaam. Recordemos que Balaam vio el ángel de Jehová que se atravesó en el camino perverso que llevaba cuando iba con su asna. Esto lo encontramos en Números 22, versículo 32. ¿Cómo Satanás nos puede ganar ventaja? Leamos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es una de las herramientas principales de Satanás. Nos gana ventaja si le subestimamos e ignoramos sus maquinaciones. Muchos se atreven a decir que está amarrado, que está muerto, que está acabado Satanás. Y muchos dicen que el diablo no me puede tocar por el exceso de confianza. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, hablando directamente del pueblo de Dios, de cómo pereció en el desierto por su pecado y confianza excesiva. El pueblo de Dios debe de aprenderse a defender de Satanás, el enemigo de las almas, el enemigo del buen campo de Dios. Y definitivamente no se puede ignorar cómo engaña, aún dentro de las mismas congregaciones, como nos advirtió el mismo Señor Jesús, que es prudente que crezca el trigo y la cizaña juntos. Mateo 13, desde el versículo 24 al versículo 30 encontramos esta parábola. Para por último en la siega saber quién es quién y poderlos separar del buen granero, el reino de los cielos. Leamos esta misma comparación en la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no permanecieron en las cosas de Dios, sino en las del mundo. En este contexto se está hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos permanecieron en el corazón del orgullo y el amor a sus propios deseos, que en su interior fueron generados, engañados por el adversario y por su reino tentador y voluptuoso, el mundo y su gloria. Recordemos que el tentador le dijo a Jesús en el desierto: todo esto te daré si postrado me adorares. En este reino estaba el adulterio, el dinero, la fama y la falta de misericordia hacia los demás. Estas son cualidades de las almas orgullosas que gozan de este engaño perecedero e hipnótico visual. Estas tienen sus sentidos internos espirituales cauterizados y no pueden ver el mundo espiritual tal como Balaam, cuando estaba cegado de lo que realmente veía su asno, el ángel de Jehová que se le atravesó por su camino. En el contexto de la primera carta de Juan, vemos más cualidades de estas almas orgullosas. En el versículo 26 les gusta engañar. En el versículo 27 son mentirosas. Y en el versículo 29 no hacen justicia, sino que la justicia solo existe para estos.
Estos no andan en santidad y por ende no se purifican, nos dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan en el versículo 3. Y por último se hacen practicantes del pecado. Y el que practica el pecado, dice la palabra, no es de Dios, sino que es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, nos dice el versículo 8. Y en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el versículo 10 nos lo muestra. Ahora vamos a encontrar una gran advertencia. Hermano, hermana, amigo, amiga, si a ti te queda fácil o muy difícil amar a tu hermano en la fe, no eres de Dios y el diablo te está ganando ventaja por medio del orgullo. Si tú aborreces a alguien y no eres capaz de perdonar, la Biblia te dice hoy que eres un homicida, que eres un asesino y orgulloso y que te puedes perder de la vida eterna por la falta de amor y de no poder perdonar al que te ha ofendido. De Jehová es la venganza y tú no puedes tomar justicia por tus propias manos ni tener sed de venganza. Los moabitas, hijos del incesto, no pudieron pedir perdón a Jehová por su orgullo. Miremos un ejemplo del perdón de un siervo del Señor, el apóstol Pablo, a un hermano que había fornicado con su madrastra. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5. Ahora encontramos una gran clave, que este muchacho dio frutos dignos de arrepentimiento hacia la iglesia, hacia Dios, y también se lo demostró al apóstol Pablo y a la iglesia en su totalidad, porque este era digno de una nueva oportunidad. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice que la iglesia le perdonó y el apóstol Pablo también. Dentro del contexto, la falta del perdón puede causar amargura en el creyente. Entonces, el llamado es a dejar el orgullo y asumir el amor y realidad de Dios, la misericordia en el hermano, y en dejar todo en manos del juez Cristo Jesús. Amén. Si hoy en día, hermanos, se presentara un caso de estos en la iglesia, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Con orgullo o con piedad? Aún muchos acuden a no perdonar, así se les pida perdón y confiese su pecado. Muchos quieren tomar el lugar de Dios, como lo hizo el ángel de Satanás. Si un alma se arrepiente de pecado y quiere cambiar, mostrando dignos frutos de arrepentimiento, hermanos, la iglesia debe darle otra nueva oportunidad de comunión. Recordemos también que el Padre corrige al Hijo porque le ama. La disciplina en la iglesia debe de observarse después de haber aplicado la misericordia. La biografía fúnebre de Satanás. Veamos lo que nos muestra la Biblia de la biografía fúnebre del diablo. Aunque muchos engañados por este mismo Satanás lo defienden, al decir que estos capítulos no hablan de Satanás, estos posiblemente no tienen ejercitados los sentidos espirituales por la falta de santidad y de pureza. Aún salen argumentando que solo la parte histórica del texto es consecuente, no tomando en cuenta que es una analogía del rey de Tiro y el rey de Babilonia con las cualidades de Satanás. Veamos Isaías capítulo 14, versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: cómo paró el opresor y cómo acabó la ciudad codiciosa de hoy. El profeta Isaías, directamente inspirado por el Espíritu Santo, escribe que es un proverbio, y un proverbio es una comparación, es una parábola, es una analogía, es una semejanza de una verdad eterna. Comencemos con Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Leamos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora observaremos las cualidades positivas de esta alma orgullosa en su principio en el cielo. En el versículo 15, Él era perfecto en todos tus caminos. En el versículo 16, tenía multitud de trabajos en el cielo. En el versículo 14, no era cualquier querubín, era el más grande. Y este tenía a cargo proteger el templo de Dios.
Estuvo en el huerto de Dios y era muy cercano a él. Lo encontramos en el versículo 13. Y su vestido era de toda piedra preciosa. El día de su nacimiento, Dios le hizo tremenda fiesta con los instrumentos que estaban preparados para los tambores y las flautas. Tus arpas, dice en Isaías capítulo 14, versículo 11. Ahora miremos las cualidades negativas. Se creyó mejor o igual a Dios por su trabajo importante y por su hermosura. En Isaías capítulo 14, versículo 14, leamos: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser semejante al Altísimo y fue arrojado al Sheol por su soberbia. En el versículo 11 lo encontramos. Perdió su hermoso aspecto físico al final, en el versículo 19, y en Ezequiel capítulo 28, versículo 18 habla sobre esto. También fue arrojado del tercer cielo a los dos primeros, los etéreos y los más densos y físicos. Encontramos en el versículo 16. Consejos finales. Hermanos, acabamos de ver que el orgullo es el padre de todos los pecados y que conducirá a otro más grande, y que al final de esta carrera se perderá la humanidad por la de los demonios o ángeles que no quieren pedir perdón por su orgullo en contra de su creador. Solo hará que los problemas sean más grandes, hermanos. Cada día más y más y más se harán más grandes, y que nos alejemos de Dios. El diablo tarde o temprano reclamará el alma humana que se deleitó en su reino fantasmal, profano, idólatra y materialista. Dios quiere devolvernos la eternidad que perdimos en el Edén, pero a veces no le ayudamos de mucho por la falta de humildad para con nuestro Creador y con nuestro prójimo. En muchas congregaciones Dios ha puesto a guardianes querubines, pastores, para que cuiden de su rebaño, pero han caído en la vanidad y en el orgullo por la multitud de sus contrataciones. La vanagloria de la vida les apremia y les atrae, y aún dicen descaradamente: yo soy el mejor, no hay nadie como yo en la iglesia, sin mí no pueden hacer nada, deberían de glorificarme porque yo soy el que hace estas cosas. Y se endiosan. Realmente caer en este engaño es muy fácil por la seducción, hermanos. Los que están en eminencia o en un cargo, responsabilidad de liderazgo en la congregación, deben de tener esto muy en cuenta para no caer en la mayor de las maquinaciones de Satanás, el orgullo, el principio de todos los males en el corazón. Entre hermanos todos somos iguales y muy valiosos para Dios. Todos tenemos sin excepción cualidades espirituales únicas para el servicio del Señor. No permitamos que Satanás se gane nuestro corazón. Vale más una vida eterna en el cielo que una vida corta con todo tipo de lujos. No permitamos que el adversario acabe con nuestra fe y esperanza en Cristo por medio del orgullo, la vanagloria, la soberbia y la arrogancia. Todo lo que vemos es pasajero. Solo hagamos que este viaje sea honroso y que nuestra vida deje un legado a seguir, un buen ejemplo de apacibilidad de un alma generosa y temerosa de Dios. Amén. Para terminar, nos recomienda la palabra que escapemos del lazo del diablo. Leamos 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26. Leamos: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Leamos también el versículo 21. Dice la palabra del Señor: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado e útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Así que, mis amados hermanos, en este momento te quiere decir el Señor que te limpies de estas cosas si eres una persona orgullosa. El Señor nos dice que nos limpiemos de estas cosas para poder ser instrumento de nuestro Dios. Debemos de santificarnos para poder ser útiles y estar dispuestos para hacer toda buena obra. Esto fue Orígenes de nuestra alma. Hasta una próxima emisión.